Bueno, muy bien. Bienvenidos, ya se están conectando. ¿Cómo les va a todos? Excelente. Perfecto. Bueno, estamos acá en este taller de ventilación mecánica con la doctora Cano, que es la emergentóloga y terapista de acá de nuestro servicio. Habrán escuchado sus charlas. Bueno, ahí todos están saludando. Tiki, tiki, todos saludan. Muy bien. Como les decía, es la que les dio las charlas que están subidas en el campus. ¿Sí? Hola a todos. Bueno, estamos acá en el shock, preparando un poquito todo. ¿Sí? Y bueno, vamos a hablar de la parte de ventilación mecánica invasiva, ventilación mecánica no invasiva. ¿Sí? Hola a todos, ahí está. Ahí la vemos conectada a Lucía, por ejemplo. Lucía, que estuvo conmigo de noche, anoche Bueno. conmigo de guardia. Saludamos. Bien, perfecto. Como les decía, vamos a ver entonces toda la parte de BNI y la parte de ventilación mecánica invasiva con uno de los respiradores más conocidos, que es el Neumoven Graf, de la fábrica Tecme, que está en Córdoba, ahí cerquita de la ciudad de Córdoba. Y también Tecme se amplió, está en Texas. No tenemos nada que ver con Tecme, no auspicia Tecme, pero para comentar que es una gran empresa que, como no daba abasto con su producción argentina y nacional, tuvo que irse también a Estados Unidos. ¿Sí? Bien, ahí estamos saludando a todos, dando una bienvenida. Perfecto. Bien, bueno, perfecto. Entonces vamos a esperar unos minutitos más. Vamos a hacer en dos partes. Vamos a hacer la parte de ventilación mecánica invasiva desde la conexión externa del respirador. Vamos a ver las diferentes modalidades ventilatorias. ¿Y qué más dijimos, Nati? No, y después vamos a hablar de lo que es la parte de CPAP, donde podemos usar el helmet, que es lo último que se está utilizando, más que nada por todo lo que ya conocen la pandemia por COVID, que podemos hacer tanto BNI como CPAP. Perfecto. Sí, específicamente quizá lo vamos a hacer como CPAP, ¿no? CPAP, sí, que es lo más fácil y lo que se puede hacer en todos lados. Claro, porque BNI específicamente necesitamos un respirador, pero no necesariamente tenemos que utilizar el respirador, ¿sí? Sino simplemente con un par de tubuladuras. Acá está el helmet, y con los diferentes dispositivos vamos a ver cómo lo programamos simplemente con una tubuladura muy sencilla como esta que está acá, ¿sí? Bueno, perfecto. Muy bien. Tenemos algunos espectadores, ¿no? Residentes de emergencia y de medicina familiar, ¿sí? Bueno, excelente. Bueno, ¿y qué te parece, Nati? Si empezamos a ver un poquito la parte de ventilación mecánica. Vale. ¿Sí? Te paso el comando. Ahí estamos. Bueno. Muy bien. Este es el respirador, muy sencillo. En general, la válvula expiratoria ya está conectada, pero en el caso de que no esté conectada la válvula expiratoria, ¿sí? Esto tiene un giro, ¿sí? Esto a veces se desengancha todo esto y esto, y una vez que giramos, adentro tiene la pequeña válvula expiratoria, que hay que controlarla bien, porque a veces es lo que falla. ¿Ven esta membrana? ¿Sí? Muchas veces cuando hay falla expiratoria es porque la válvula esta está mal colocada, o está mordida, o está vieja, porque como esto también se esteriliza, entonces muchas veces puede estar rota, entonces la falla de ventilación, la falla expiratoria puede estar en esto. Entonces se los comento porque también es para chequearlo, ¿sí? Ahí va. Estas tubuladuras también se desconectan, ¿sí? Estas que están acá
también se desconectan. Después también está esta otra parte que es lo que va al paciente y un sensor de flujo de oxígeno que puede estar o no estar. ¿Sí? Bien, perfecto. Acá atrás, seguime con la cámara. Acá atrás tenemos los diferentes ingresos de las tubuladuras, ¿no? Pueden ser de distintos colores. En general el de oxígeno es de color verde, cuestión que en este caso no lo es, y el aire comprimido es amarillo, ¿sí? No importa los colores, pero lo que tienen que saber que los diámetros son distintos. Las pulgadas, uno es de 1 pulgada y otra de media. O sea, no puedo conectar de forma inversa las tubuladuras, porque no va. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, sí o sí va siempre de una misma forma, así que si no entra de una, hay que ir del otro lado. ¿Correcto? Conectamos entonces acá. ¿Sí? No es necesario utilizar ninguna pinza en absoluto, simplemente con un poco de fuerza. Son tubuladuras de altísima presión que soportan 20 bares, así que en verdad no hay ningún problema. ¿Sí? Después está el cable de alimentación, fundamental. ¿Sí? Hay que inicialmente conectarlo a la pared. Tiene batería igual estos equipos, con una autonomía de más o menos 2 horas en equipos nuevos. Si no, la autonomía a lo largo de los años, como toda batería, va disminuyendo. Bueno, y después las tubuladoras las conectamos. Seguime. Te sigo. Y bueno, perfecto. Acá vemos que esto es de aire comprimido, ¿sí? Es decir, la de oxígeno no entra, porque la de oxígeno es menor de pulgada. Entonces conectamos la de aire comprimido, ¿sí? Para abrirla, la válvula, es cerrando una canilla, es opuesto. Entonces cuando yo quiero abrir, por lo menos a ponerle, ¿no? Hay un aneroide que te marca a partir de 4,5 bar, empieza el rojo, entonces ya, pero estamos abriendo la salida de aire comprimido. ¿Ven ahí? No sé si alcanzás a ver. Perfecto. Bueno, y ahora nos vamos para allá. Seguime. Lo mismo. Aquí. Conectamos esta parte. Ahí, ajustamos. Y lo mismo de vuelta también. Vamos. ¿Está? Más o menos 5,5 bar, 6 máximo. ¿Sí? Perfecto. Esta es la parte externa posterior del Nemovel. ¿Venís para acá? Muy bien. Vamos ahora a las tubuladuras. Hoy por hoy las tubuladuras en este momento pandémico son todas de un material de plástico descartable, ¿sí? Por lo cual vienen en una bolsa cerrada, ¿tá? ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, fíjense que acá no dice tubuladura inspiratoria o expiratoria, cualquiera va cualquiera, ¿sí? La I generalmente está ya armada dentro de las dos tubuladuras. Hay algunas tubuladuras que están comprimidas, están cerradas, comprimidas, ¿sí? Teneme esto, Lourdes. Entonces, si las tubuladuras están así comprimidas, cuando uno las saca del paquete, tiene que estirarlas completamente, todas, estirarlas completamente, porque nosotros vamos a hacer la calibración del respirador con este espacio muerto. Si nosotros calibramos el respirador toda totalmente colapsada, el espacio muerto va a ser una serie de 200 mililitros, y cuando lo estiramos, o el enfermero lo estira para conectar al paciente, el espacio muerto, que era 200 mililitros calculado, empieza a ser 400 mililitros. Por lo tanto, el BT que le vamos a dar al paciente, que nosotros ponemos 500, va a ser de 250, de 300. ¿Está entendido? Bien, entonces, sígame. Conectamos acá, ¿sí? Bien, acá hay un tapón, ¿sí? Que lo vamos a dejar. Y ahora sí conectamos y prendemos el respirador. Lo prendemos de acá atrás. Siempre hay a veces algo de seguridad. ¿Sí? Ahí arranca.
empieza lo que se llama prueba de sistema. Yo ya pude determinar de entrada si voy a ventilar a un paciente adulto, un pediátrico. Hola Norita. O un paciente neonatal. Bien, entonces entramos, paciente adulto. Fíjense que dice, vamos con la calibración, pongo un tapón, ¿sí? En general viene con esta tubuladura, ¿sí? Lo ideal es no poner la mano con todas nuestras bacterias, nuestros estáfilos, sino ponerlo de forma estéril o por lo menos limpio, ¿sí? Porque esta parte no va a estar estéril. Sí está estéril la tubuladura, pero una vez que la abrimos ya está contaminada, ¿no? Bien, entonces pusimos tapón, apretamos Enter para calibrar. Fíjense que la tubuladura está totalmente extendida, por lo tanto la calibración verifica si hay fuga, verifica el espacio muerto y verifica la compliance de esta tubuladura, ¿sí? Hay tubuladuras que son muy rígidas, hay tubuladuras que son más blandas. A medida, si uno reesteriliza esto, la compliance de la tubuladura cada vez va a ser menor, hasta que directamente se rompa, se ponga muy rígido y se rompa. Vamos entonces con el Enter. En tiempo estamos bien, sí. Acá está haciendo el proceso de calibración. No nos dice en este respirador. Qué es lo que está procesando, pero procesa esas tres cosas. ¿Sí? Bueno, calibración completa. Lo que tengo que sumar ahora es, acuérdense de siempre poner un humidificador, una de estas narices, ¿sí? Hay antibacterianas, hay humidificadores simplemente sin barrera antibacteriana. Hoy por hoy casi todos son antibacterianos. Fíjense qué es lo que dicen los bordes, pero bueno, dice específicamente para ventilación mecánica, antibacteriano y el grado de filtro, ¿no? Sacamos el tapón, ponemos el filtro y antes de conectarlo al paciente, ¿sí? Uno debería setear todo esto, que lo vamos a setear ahora, y lo probamos siempre fuera del paciente, ¿no? Es decir, si rompamos un guante y no rompamos un pulmón, ¿correcto? Bueno, entonces vamos para acá. La ventilación inicial de cualquier paciente, que después le paso a Nati cómo va a ventilar, lo vamos a poner inicialmente en asistido controlado, es decir, volumen controlado, ¿sí? Después abajo todo lo que titila tengo que setearlo. La fracción inspirada de oxígeno, ponemos al 100%, ¿sí? Ahí ven cómo está subiendo. Bien, después tenemos la frecuencia respiratoria, ¿sí? Inicialmente un seteo normal, 15, 14, no me gusta el 15 porque los números impares no me gustan. 400 dBT, eso obviamente va a ser de acuerdo al peso real del paciente. La sensibilidad, como es un modo asistido controlado, la sensibilidad la voy a poner bien alta, la sensibilidad, para que esté sensible, para que esté muy sensible el respirador a pequeños movimientos del paciente, ¿sí? Por eso queremos que esté no solamente controlado, sino asistido por el respirador, ¿sí? Se me fue. Bien. Y después el tiempo respiratorio. Ven que titila el tiempo respiratorio, pero no titila la relación IE. En algunos respiradores va a titilar IE y no el tiempo respiratorio, porque cambiando uno me cambia la relación IE. Si yo pongo con estos 14 de frecuencia un tiempo inspiratorio de 1, la relación IE va a ser 1,3. Pero con estos 14, si yo pongo un tiempo inspiratorio quizás un poco más prolongado, de 1,2 segundos, la relación IE me va a bajar 1,2. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué cambiamos el tiempo inspiratorio o la relación IE. No todos los pacientes van a ser ventilados de la misma forma, ¿sí? Bueno, es muy interesante también el seteo de las alarmas, ¿sí? El seteo de las alarmas, donde, bueno, seteamos la presión máxima y la presión mínima, ¿sí? Por ejemplo, en 45, no pongo 45 porque, repito, números impares no me gusta. Y acá vamos a poner 4. Es decir, si se desconecta el paciente, cuando hay menos de 4 centímetros
de presión de agua va a sonar. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora lo que hacemos es conectar un guante, pero nosotros tenemos un pulmón artificial. Ahí está el pulmoncito. Buenísimo, gracias. Muy bien. Y una vez que tenemos todo, dice todos los valores aceptados, oprima Enter. ¿Sí? Bien. ¿Va? Yo esto lo voy a colgar acá, así nos prueba. Bien. Y ya tenemos los diferentes tipos de curvas. ¿Sí? Bien. Hasta acá más o menos es bastante fácil. Acá lo que empieza a complicarse es, de acuerdo a la patología de nuestro paciente, si el paciente tiene un pulmón rígido, porque es un distrés, porque tiene una neumonía en 4 cuadrantes, porque tiene, si no, patología obstructiva, sea porque hay gran inflamación de los bronquios, porque es una POC, porque es una crisis asmática que tuvimos que ventilar, entonces la ventilación mecánica va a cambiar de un paciente a otro. Eso es muy importante porque nosotros, de acuerdo a esa forma, podemos nosotros mejorar la ventilación alveolar y mejorar, en verdad, el barotrauma, porque toda esta ventilación mecánica, todo lo que nosotros hacemos con esto, modifica las presiones de nuestra vía aérea, que es lo que, en verdad, poca lesión va a haber, pero sí va a haber lesión en la presión distal alveolar. ¿Sí? Así que bueno, ahora entonces, Nati, te paso a vos para que completes un poquitito las modalidades ventilatorias. ¿Sí? Hago un paneo de todo el público que tenemos. No se escapen, no se escapen. Ahí, perfecto. Muy bien. Ahí está. Bueno, bien, perfecto. Lo que vamos a hablar ahora es cómo vamos a ventilar diferentes pacientes que se pueden presentar en el servicio de emergencia, ¿sí? Puede pasar que tengamos un paciente que, como creo que les dije en la charla, lo ventilamos por una patología no pulmonar, ¿no? Por ejemplo, que haya que bajar el consumo de oxígeno, o porque tenga un deterioro neurológico, obviamente un Glasgow menor o igual a 8 de intubarlo. Entonces uno elige una estrategia más bien un tanto fisiológica, ¿sí? Teniendo en cuenta todos los parámetros y todas las variables que ya deben haber escuchado en la clase. Entonces lo primero que vamos a elegir es el modo ventilatorio, y como vemos acá podemos tener un modo de ventilación controlada por volumen, por presión, que si apretamos ahí, ven acá que cambian todos los parámetros que yo puedo modificar. Sí, por ejemplo vamos a hacer un ejemplo en presión, en volumen controlado por presión, ponemos Enter, y ven acá, como les decía Lean, todo lo que va titilando es lo que vamos a tener que ir cambiando. Podemos modificar la FIO2, que inicialmente uno siempre recomienda arrancar con una FIO2 al 100%, puede ser que sea un paciente que entra desaturando, ¿sí? Como un paciente con una insuficiencia respiratoria aguda, que después, en cuanto podamos, lo vamos a ir bajando a la menor FIO2 posible, mientras nuestro paciente sature, por supuesto, más de 92 o 93%. En este caso, en el modo controlado por presión, acuérdense lo que le dijo Leana hace un ratito, el botón de la relación inspiración-expiración no se modificaba, ¿sí? En presión sí se modifica. Esto yo lo puedo ir modificando, ¿sí? Por ejemplo, ponemos una relación IE 1-3. Subimos la respiratoria a 16. Otra cosa, ven, si yo aumento la frecuencia respiratoria, ven que va bajando la expiración. Si yo voy aumentando la respiratoria, invierto la relación inspiración-expiración, que eso nunca debemos hacerlo. Porque mirá la cámara, por favor, no al público, ¿sí? Porque es una mala forma de ventilar al paciente y le podemos ocasionar bilis, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo, por ejemplo, en 16. Tiempo inspiratorio de 1. Siempre acuérdense de apretar Enter, ¿sí? Y en este caso, la presión la vamos a elegir nosotros de acuerdo al volumen que queremos que meta nuestro paciente. Sí, por la presión ejemplo, máxima que queremos que maneje en todo el sistema respiratorio. Por ejemplo, elegimos 16, una PIP de 5 para evitar el colapso consecutivo de los alvéolos, Enter, ¿sí? Entonces, con una presión control de 16 y una PIP de 5, la presión pico, que es la presión máxima en la vía aérea o en la gran vía aérea, debería ser de 21,
¿sí? Pero tenemos que es de 24. ¿Qué significa esto? Que el paciente tiene 3 de autopip, ¿sí? Dato para tener en cuenta. Entonces Nuestro sabemos paciente. que nuestro paciente que tiene una presión control de 16, con una PIP de 5, me está manejando un volumen tidal de 270. Y si es un paciente que el peso teórico es de 70 kilos, el volumen debería ser más alto. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Aumentar la presión control, ¿sí? Por ejemplo, no sé, 24. Importante con estas dos presiones, ver arriba cuál es el volumen, ¿no?, que maneja el paciente. Exactamente. Esa es la desventaja de la utilización del modo ventilatorio por presión, ¿sí? Que la variable independiente en este caso va a ser el volumen tidal. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero llevar a nuestro paciente un volumen tidal de 450, ¿sí? Acá estamos en 310 más o menos, tengo que darle más presión, ¿sí? Por ejemplo, con 30 de presión control, llegamos a Bien. PI 350, ¿sí? En cambio, cuando nosotros tenemos o elegimos una estrategia ventilatoria en donde el volumen es muy importante, por ejemplo en un paciente estresado, lo ideal es empezar con un modo ventilatorio controlado por volumen, ¿sí? Entonces vamos a volumen control. Entonces yo acá seteo el volumen que quiero elegir, ¿sí? Por ejemplo, lo queremos ventilar a 7 mililitros kilo, lo llevamos a, no sé, por ejemplo, 450, ¿sí? Entonces yo ahí me aseguro que esos 450 son los que ingresan acá arriba, ¿sí? En este caso no me están ingresando porque el pulmón está rígido y me está levantando presión en la vía aérea. Entonces se dan cuenta que yo le puse como límite de presión 40, entonces si la presión sobrepasa esos 40, el respirador corta para evitar que haya barotrauma. Claro, abre la válvula expiratoria y elimina el volumen tidal no ingresado. Exactamente. Bueno, después repasando un poco lo que son las diferentes estrategias ventilatorias, recuerden que en un paciente, por ejemplo, con obstrucción al flujo aéreo... Perdón, no sé si hasta aquí se va entendiendo. Si cualquier cosa pueden hacer preguntas que ahí en el chat nosotros lo estamos viendo, ¿sí? Si no, pasamos a las estrategias ventilatorias, como decía Nati, en los pacientes con diferentes patologías pulmonares, ¿no? Uh-huh. Otra cosa, por ejemplo, para ver los gráficos, acá tenemos el botoncito de gráficos. Podemos tener las 3 curvas de presión tiempo, volumen tiempo y flujo tiempo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo en la charla les había dicho que las curvas de presión y de volumen son siempre positivas? En cambio, las de flujo tenemos una fase positiva, y una negativa, ¿sí? Después, dependiendo de lo que nosotros o el objetivo que nosotros tengamos, podemos ir cambiando las curvas o poner solamente una curva de presión, que en este caso la presión está aumentada. Lo que yo puedo hacer es liberar la alarma con un límite hasta 60, ¿sí? Sí. Para que el paciente pueda ingresar los 450 de volumen que yo le estoy seteando, pero a expensas de aumentar la presión pico y de poder generarle un barotrauma. Otro Bien. de los gráficos es el de Sí, volumen. lo ideal es verificar qué es lo que le está pasando a ese pulmón que me está elevando esta presión altísima, ¿no? De 51 con 400 de volumen, ¿no? Uh-huh. Sí, eso es lo ideal, lo que habría que hacer, ¿no? Después otras curvas. Acá tenemos la de presión, volumen, flujo, volumen. ¿Sí? Son diferentes curvas que uno puede ir mirando para ver cómo está ventilado nuestro paciente. Bien, perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o... Bien, perfecto. No, quizás lo que podemos agregar, lo del tiempo inspiratorio, mostrando la curva de presión tiempo, ¿no? Eso. Bien. Por ejemplo, tenemos un paciente asmático, ¿no? Que viene desaturando
con silencio auscultatorio, mala mecánica ventilatoria, mala perfusión periférica, nosotros ya sabemos que el paciente asmático con insuficiencia respiratoria se intuba y se conecta al respirador. Entonces, la estrategia que nosotros vamos a utilizar para ventilar a este paciente, sabemos que está hiperinsuflado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es alargarle el tiempo expiratorio. Entonces, lo que vamos a hacer, una de las formas que se puede hacer es bajando el tiempo inspiratorio lo máximo que se pueda. Todo lo que está escrito en los libros es que puede llegar a ser hasta 0,7. Y ustedes fíjense que al bajar el tiempo inspiratorio, lo que yo prolongué fue la expiración. Tengo una relación inspiración-expiración de 1,5, ¿sí? Otra forma es bajando la respiratoria. Ustedes ven que yo voy bajando la frecuencia respiratoria y voy prolongando la expiración, ¿sí? Lo mínimo que se puede bajar de respiratoria es hasta 8, pero tengan en cuenta que el paciente, cuando le hagamos un control de estado ácido-base, vamos a tener una acidosis respiratoria que se llama protectiva o hipoventilación controlada, ¿sí? Obviamente también tenemos que tener en cuenta todas las complicaciones que puede traer esa acidosis respiratoria, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo fundamental en este tipo de pacientes? Que también se los dije en la charla, es siempre tratar de que la presión pico, que es la presión en la gran vía aérea, sea al menos por debajo de 60 y la presión plató por debajo de 30. ¿Sí? Esos van a ser los objetivos de la ventilación en este tipo de pacientes con obstrucción al flujo aéreo. Bien. Perfecto. ¿Cómo vamos a medir la presión plató? Por ejemplo, en este respirador lo que hacemos es menú. Que acuérdense que la presión plató representa ¿qué parte? Es la presión máxima en la fase con una expiración de 2 segundos. ¿Sí? La presión debe ser menor a 30. Entonces vamos a menú. Complementos ventilatorios, pausa inspiratoria, enter, y acá le damos 2 segundos. Por default, estos respiradores no empiezan con pausa inspiratoria, ¿sí? Entonces, diferenciar la presión pico de la presión plató sin la pausa inspiratoria no se puede. ¿Es así? Así es. Entonces, acá vemos que hace la pausa inspiratoria, y después baja. Y nos están midiendo acá. O sea, nuestro paciente, está teniendo 42 de plató. Claro. O sea, que estaríamos por encima del valor considerado normal. Sí. ¿Qué significa entonces que esta presión plató es muy elevada? Significa que podemos generarle barotrauma o volutrauma y que le podemos ocasionar lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica. ¿Sí? Podemos romper el pulmón, básicamente. Claro, exactamente. El problema acá no es quizás la presión pico, ¿no? Es decir, las vías aéreas estarían bien, o sea, no están inflamadas. El problema acá es la presión plató. La presión plató, como está tan elevada, significa que la presión distal, la presión transalveolar sería, es lo que está muy elevado. ¿En qué patologías nosotros identificamos que la presión plató está muy elevada? Por ejemplo, ¿no? En patologías como el distrés respiratorio, los COVID severos que estamos intubando y ventilando, tienen una gran alteración sobre todo de la compliance estática, ¿no es así? Que ahora lo vamos a explicar un poquitito, que es la compliance estática, es decir, la presión pulmonar es lo que está afectando. Entonces, la presión plató está muy elevada. Claro, en conclusión, lo que representa la presión plató o presión meseta es la presión alveolar, ¿sí? Es lo que más se acerca a la presión alveolar, por eso es lo que yo más tengo que cuidar. Exacto. Entonces, si yo tengo una presión plató por encima de 30, una de las estrategias que yo puedo utilizar es bajar el volumen, ¿sí? Exacto. Seguir hipoventilándolo aún más. En este caso estamos ya hablando de que estas curvas es de un paciente distresado, ¿no? Exactamente. Distresado o con gran compromiso alveolar de 4 cuadrantes, como le decía. Puede ser un COVID severo, un distrés respiratorio de causa primaria o secundaria. Puede ser una pancreatitis severa con un Apache muy alto que tenga injuria pulmonar. Entonces, o un trauma grave,
donde genera un gran distrés respiratorio, por eso aumenta mucho la presión plató. ¿Sí? Yo lo que hice acá, ¿se acuerdan que teníamos 450 de volumen? Una de las formas para poder bajar la presión alveolar o presión plató es bajando el volumen tidal. Ustedes fíjense que yo bajé el volumen tidal a 260, que equivaldría a 4 mililitros por kilo de peso teórico del paciente, o sea, es lo mínimo de volumen que yo puedo usar en el paciente. Bajó la plató. ¿Y no estaría hipóxico este paciente? Es decir, con 260 mililitros y 10 de frecuencia respiratoria. Bueno, en este caso, todo depende del paciente que estemos hablando. Es decir, el volumen minuto sería bajo. Exacto, que acá nos está marcando que arriba tiene un volumen minuto de 2 litros, casi 3 litros, que es muy bajo. No es nada eso. ¿No? Así que, por ejemplo... Pensar que en la montaña, más o menos, cuando uno está arriba de los 5.000 metros, aproximadamente hay un volumen de 20 litros por minuto. Imagínense, este paciente lo estamos ventilando con 2.6 litros por minuto. Está bien que estamos a 0 metros, ¿sí? Pero bueno, justamente creo que tenemos que modificar algo del respirador para que este paciente no esté hipóxico por causa nuestra agregada, ¿no? Exacto. ¿Vos qué dirías de agregar? Por ejemplo, seguimos hablando que sea un paciente con obstrucción al flujo aéreo, lo que podemos medir es la autopip, ¿sí? O el atrapamiento aéreo que tiene nuestro paciente. Ajá. Que lo que podemos hacer es mecánica respiratoria. Perdón, volver. Sería mecánica respiratoria. Autopip, enter. Y ahí la va midiendo. Obviamente de nuestro paciente azulcito. Obviamente que esta medición la tenemos que hacer con el paciente, porque lo que queremos ver es qué es lo que le pasa al paciente, ¿no? Bueno. Entonces, lo que vemos acá, el paciente nuestro tiene 0 de autopip. No tiene atrapamiento aéreo ni tiene hiperinsuflación dinámica. Bien, azulcito. Lo único que tiene es un total de PIP de 4.7 o 5, que es lo que yo le estoy dando. Que es la nuestra que le estamos dando. Entonces, ¿esto a qué me habilita? A cambiar la estrategia respiratoria. Bien. Entonces, aumentamos tiempo inspiratorio, lo llevamos más a la normalidad. Ajá. 0,9, por ejemplo, le aumentamos la respiratoria a 16, ¿sí? Bien. Otro detalle es que si yo tengo una presión pico menor a 30, por ende la presión plató va a ser menor a 30, porque la presión plató siempre es menor o igual a la presión pico. Entonces, igual, sí. También esto me está diciendo que le puedo aumentar más el volumen. Claro. Igual lo llevamos, por ejemplo, a 360. Y ya me está gustando mucho más porque nuestro paciente que tenía 2.5 litros por minuto, ahora está teniendo 5.7 litros por minuto y estamos manteniendo un pulmón dentro de todo con presiones bajas, básicamente, ¿no? Exacto. Acuérdense que las presiones altas es lo que termina lesionando el pulmón, ¿no? Más los alvéolos que los bronquios, ¿eh? Exacto. Y después volvemos a hacer una medición. Si nuestro paciente sigue teniendo 0 de autopip o una autopip baja, menor no sé, a 3, 2, podemos seguir aumentando la frecuencia respiratoria, ¿sí? Por ejemplo, llevarlo a 20. Entonces, recuerden que la fórmula para sacar el volumen minuto, si bien acá me gustó, me sigue gustando. El respirador lo da, yo lo puedo calcular volumen tidal por frecuencia respiratoria y me va a dar el volumen minuto. Exacto. ¿Sí? El volumen minuto normal, lo ideal que nosotros siempre buscamos es entre 8 y 12 litros por minuto, ¿sí? Eso sería lo ideal. Obviamente uno lo va controlando con gases arteriales. No solamente va evaluando la PAFI, que es la relación PO2-FiO2, sino también el pH y la PCO2 en este caso. Eso te decía. ¿Hasta cuánta frecuencia respiratoria vos le pondrías en el paciente? ¿No? En este paciente todo depende. Si no en este paciente que está distresado, ¿no? No está distresado. Está distresado. Está distresado porque vimos que tenía una presión plató muy elevada, ¿sí? ¿Cuánto le pondrías entonces de frecuencia respiratoria? Yo le hago unos gases arteriales y lo que veo es que tiene una PO2 de 50, ¿no? Con 100 de FiO2. Con 100 de FiO2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le aumento el volumen tidal, le aumento la frecuencia respiratoria, le mejoro la PIP. ¿Vos qué dirías en este paciente distresado con una plató elevada?
Bien, ustedes saben que el distrés es una patología muy frecuente, más que nada en estos últimos tiempos. Se habla de pulmones que son muy rígidos, o lo que también se conoce como pulmón de bebé. Es un pulmón que si yo le pongo mucho volumen, lo que voy a generar es volutrauma o barotrauma. Entonces son pulmones que se ventilan con bajo volumen, pero para poder compensar el volumen minuto, lo que yo voy a hacer es aumentar la frecuencia respiratoria. Eso por un lado. Por otro lado, teniendo en cuenta el mecanismo de hipoxemia, que el mecanismo de hipoxemia en el distrés es el SHUNT, es una alteración ventilación-perfusión cercana a cero, o sea, son pulmones que están bien perfundidos pero mal ventilados. Lo que yo voy a hacer es, como digo yo siempre, es como inflar un globo, ¿sí? Uno infla un globo, aumenta la superficie de intercambio o mejora el intercambio a nivel de la membrana alveolo capilar pulmonar, agregándole PIP, ¿sí? Que es la presión positiva al final de la expiración. Bien, perfecto. Entonces, lo que yo puedo hacer en este caso es una maniobra de reclutamiento alveolar para abrir el pulmón y mantenerlo abierto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer... Ojo, ¿no? Porque si tenemos una PIP elevada, estamos poniendo presión a la expiración del paciente. Exacto. Y si encima, que es un pulmón que está súper rígido, y a mí como que me pone un poco nervioso, ¿no? Lo haría durante el día, quizás no durante la noche, ¿es así? Depende, si el paciente desatura la noche, hay que hacerlo a la noche, se hace a la noche. Claro, ok. Pero Tienes razón, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo le aumenté la pipa a 20 y ya me está cortando porque estoy superando la pico de 60. Claro, ¿sí? que es una alarma elevadísima. Poner una alarma en 60 es inexistente, ¿no? A no ser que estemos ventilando, no sé, un pulmón de ballena, pero en un ser humano la presión tolerada máxima pulmonar, ¿cuánto será? ¿50, 55? Sí, 40. ¿No? En realidad, lo que es el respirador, se puede tolerar hasta 40. Bien. En los casos de los pacientes distresados, se puede liberar la alarma hasta 60. Y en algunos casos más específicos, en donde uno hace una maniobra medio como de salvataje, podemos llegar a liberar la alarma hasta 70 u 80, hasta que acomodamos el paciente, pero después rápidamente volvemos a bajar. Bien. Entonces, empezamos a reclutar el paciente, hay varias maneras de reclutar. Sí, quizás no meternos mucho en la parte de reclutar al paciente, ¿no? Quizás algo mínimo podríamos comentar, porque en verdad ya en las clases vos lo mencionaste, pero si querés mostrar alguna curva, ¿no? Por ejemplo, acá me bajé. Quiero mostrar la curva esta, la de volumen-tiempo. Ustedes ven que la fase expiratoria... Vamos a poner de a una. ¿Esta presión-tiempo? No, presión no. Flujo-tiempo. Esta. Bien. Ustedes ven que la fase expiratoria llega a la presión base, ¿sí? Ajá. Eso me está hablando de que el paciente no tiene autopip. Si yo, por ejemplo, le empiezo a aumentar la frecuencia respiratoria, Sí. en este caso vuelvo a la pregunta que me hiciste, uno Ajá. puede aumentar la frecuencia respiratoria lo máximo que se pueda mientras no se invierta la relación inspiración-expiración. Acá En este caso se puede aumentar hasta 34. Claro. Acá me llama la atención, en este grafiquito, que la aspiración que es roja, que debería llegar a 0, porque está la expiración finalizada, ya se empieza a superponer con la inspiración. ¿Qué pasa acá? Y ahí el paciente no llega a cumplir la fase expiratoria completa, Ajá. entonces empieza a retener volumen y lo que genera es autopip. ¿sí? Autopip Perfecto. o hiperinsuflación dinámica, que eso es lo que Exacto. hace es generar presión intratorácica y ahí ya entramos en todo lo que es la inestabilidad hemodinámica. ¿sí? Aumenta la presión dentro del tórax, Exacto. se comprimen las cavidades derechas, se desplaza el septum hacia la izquierda y el paciente entra en inestabilidad hemodinámica. ¿sí? Solamente Exacto. por estar ventilándolo con presiones altas Claro. y generándole atrapamiento Bien. aéreo por aumentar la frecuencia respiratoria. Bien, ahora, ¿querés decir algo más? Si no lo que podemos ahora mostrar un poquitito es quizás cómo ventilamos nosotros a un paciente que ya no es distrés, ¿no? Sino ya el paciente tiene gran inflamación de las vías aéreas, porque es un EPOC, porque es un asmático, entró en mal asmático, hubo que ventilarlo, y me gustaría que muestre entonces cómo te parecería, de forma a vos más indicada, la estrategia ventilatoria que le harías. A un paciente POC,
o un asmático. Yo ventilaría con un volumen tidal normal, de 8 mililitros kilo de peso teórico, un tiempo inspiratorio bajo, ¿sí? Siempre para mantener, recuerden, la fase expiratoria lo más prolongada que se pueda. ¿Y por qué la fase expiratoria prolongada? Para que elimine todo el atrapamiento aéreo que tiene, ¿no? Son pacientes que ya desde su fisiopatología pulmonar tienen aire atrapado, porque Perfecto. en eso se basa Claro. su patología, ¿no? O sea, prolongando la fase expiratoria, voy a dejar que ese aire que está atrapado, Exacto. le doy más tiempo Para expirar. ¿no? ¿Qué opinan los chicos? ¿Correcto? Sí, correcto. Bien, bueno, volvamos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ventilar un paciente EPOC o asmático, lo que voy a hacer es bajarle el tiempo inspiratorio a 0,8, por ejemplo. Obviamente, bajarle la frecuencia respiratoria para prolongar la expiración. Claro. Y el volumen lo voy manejando de acuerdo a la presión La plató. presión. ¿Sí? Y pero si el paciente es EPOC, ¿no? Y capaz que es retenedor y llegó con 80 de PCO2, si yo le bajo la frecuencia respiratoria, capaz que la PCO2 de 80 me va a subir Y sí, por a 100. supuesto. Sí, porque lo estoy hipoventilando, ¿no? Entonces, ¿me preocupa esa PCO2 elevada o no? Los límites que uno siempre tiene que manejar entre pH y PCO2 es de 7.2 para el pH y de 60 para la PCO2. Perfecto. Si yo Entonces tengo- no me preocupa tanto la PCO2. No, Porque me preocupa si está por encima de 60. Si o yo sea, saco una- o sea, lo que mata es la hipoxemia y la humedad. Bueno, no, sería la hipoxemia y la PCO2, si es que la PCO2 es muy elevada y me baja mucho el pH. Exactamente, o sea, en realidad lo que altera el mecanismo de homeostasis a nivel celular es la acidemia, Excelente. ¿no? Perfecto. Entonces, por eso yo tengo que controlar el pH y la PCO2. Si la PCO2 está por menor o igual a 60, yo me quedo tranquila, lo dejo así como está. Lo vuelvo a controlar en 2 horas y si esa PCO2 aumentó, yo puedo modificar la estrategia ventilatoria, en el caso de que sea un paciente asmático o un paciente POC, puedo hacerle salbutamol, ¿sí? Porque recuerden también que creo que se los dije en la charla, más allá de la estrategia ventilatoria que uno utiliza, la piedra angular del tratamiento del asma y del EPOC es la broncodilatación y la corticoterapia, ¿sí? Ajá. ¿Teofilina? ¿Utilizarías teofilina? No, Ya no, es una droga que se está dejando, ya se dejó de usar, mejor Ajá, dicho. ok. En realidad, como dije recién, es el beta-2, el corticoide, y lo que se puede utilizar también, como ya también tratamiento de segunda línea, es el sulfato de magnesio. Pero bueno, eso es... Buenísimo. lo deben haber dado Entonces en lo alguna ventilaríamos a este chico asmático con un tiempo inspiratorio corto, una relación IE prolongada, ¿no? Es decir, una parte para inspiración, 5 partes del ciclo para expiración, una frecuencia respiratoria baja, justamente también para prolongar la expiración, Exacto. y un BT, como vos decías, bueno, que lo vas manejando de acuerdo a la PO2. Porque en verdad, básicamente lo que mata es la humedad. No, es la. Es el hipoxemia. Hipoxemia, exactamente. Bueno, Bueno, en este Excelente. paciente que es EPOC, claro. la PIP, ¿Cómo vamos a manejar la PIP en este paciente de POC? si es un paciente que tiene... Hay 2 teorías o 2 grupos de gente que ventila. A mí, personalmente, en un paciente EPOC, que yo sé que tiene autopip o tiene atrapamiento aéreo, ¿no? Porque está hiperinsuflado. Yo le hice una radiografía de tórax, tiene las costillas horizontalizadas, está todo hiperinsuflado. Ese paciente ya tiene PIP intrínseca, entonces, inicialmente, por lo menos en las primeras 12 horas, yo lo ventilo con PIP de 0, ¿sí? Para no sumarle más PIP externa y generarle más inestabilidad. Claro, porque la PIP total es la propia del paciente más la que yo le estoy dando. Exactamente. Y todo eso aumenta la presión global respiratoria, ¿no? Tal cual. Cuando ese paciente va mejorando por los beta-2 que yo le voy haciendo, por los corticoides o por el sulfato de magnesio que yo le administré, y el paciente va bajando esa hiperinsuflación, ayudándolo también con la fase expiratoria, y ya el autopip va bajando y se va acercando a 0, yo ahí, para evitar el atelectrauma, le sumo 5 Le vas de PIP subiendo externa. lentamente la PIP Exactamente. y vas controlando
la PIP global, Exacto, ¿no? La la intrínseca, que seguramente el EPOC tiene, pero obviamente no nuestro azulcito no va a tener atrapamiento alveolar, pero sí lo va a tener el EPOC. Exactamente. Es como cualquier asmático. Exacto. Bueno, excelente. Yo creo que ahora hacemos los últimos 15 minutos. No cortamos, no, a no ser que quieran, ¿no? ¿Les parece? Continuamos, hacemos últimos 15 minutos porque creo que Instagram gratuito se corta la hora. Entonces lo que vamos a hacer es ver el helmet de forma de CPAP, ¿no es así? Vale. ¿Está? Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver acá. Perdón, cambiamos. Buenísimo. Necesito un modelo. Bueno. Así. Bueno, acá está la máscara helmet, ¿sí? Que cuando la abrimos, esta parte de goma está todo cerrada. Entonces lo que necesitamos es esto, que también viene 1 centímetro. ¿Qué es lo que hacemos con el centímetro este? Vamos a más o menos medir el diámetro. Medimos el diámetro de la cabeza y de acuerdo a ese diámetro nosotros sabemos cuánto tenemos que cortar con la tijera. Entonces no es lo mismo un paciente medio cabezón como Santi, como no sé, acá la chica, mirá a Lu, que es como un fósforo, por ejemplo, ¿no? Entonces va a cambiar. Por eso está esta goma que la tenemos que adaptar, ¿sí? Por ejemplo, para Lu usamos este agujerito chiquito, Claro, ¿no? teniendo en cuenta Bien. la circunferencia del Teniendo en cuello. cuenta la circunferencia que viene con este centímetro, ¿sí? Ujú. ¿Está bien? Bueno, una vez que cortamos, se pone dentro de acá, si querés, vos, para que vean. Ahí va. Entonces la goma la ponemos, la goma la ponemos en el borde, una vez que la cortamos, la metemos en la circunferencia y después la adosamos al resto del gel, ¿sí? ¿Sí? Bien. Ahí va. Perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, ¿qué más, Nati? No, armalo vos. Bueno, perfecto. Bueno, lo que tenemos acá, que siempre viene con el helmet, son las tubuladuras, ¿sí? Que tenemos 2 tubuladuras. Muchas tubuladuras. ¿Sí? Después tenemos también la válvula, La válvula de PIP. PIP, sí, que es la misma que viene con la bolsa máscara, que cuando ustedes utilizan para preoxigenar, bueno, ahora ya no se preoxigena por el tema de la pandemia, es la misma válvula que viene con la bolsa, Sí. ¿sí? Para darle efecto PIP. Entonces lo que hacemos es conectar una rama Ajá. y otra rama. ¿Iría cualquiera en cualquiera? ¿Vos elegirías cualquiera en cualquiera o no? ¿O hay una específica para cada lado? No, o sea, las ramas son indistintas. Lo que yo después voy a elegir, ¿sí? La rama que va a ser expiratoria, que yo elijo esta, Exacto. lo voy a ponerle la válvula Bien. de PIP, ¿sí? Y en el medio quizás Siempre- no pondríamos, Exactamente, gracias ¿no? por En recordármelo. épocas de pandemia Ponemos el filtro. ponemos el filtro antibacteriano, ¿sí? Ahí está. Esta Bien. válvula, no sé si se ve bien, A ver, cameraman, sí, genial. podemos darle PIP de 5, de De 10, 15, 20, hasta 20. ¿Y qué modifica acá? ¿Qué tiene? ¿Un resorte? ¿Qué tiene ahí? Tiene un resorte que lo que hace es generar más presión, ¿sí? Le genera un cierto efecto PIP. O sea, como que la válvula la pone más rígida, por lo tanto el paciente tiene que hacer una expiración más forzada. Exactamente, y lo que yo voy a generar es reclutamiento alveolar, ¿sí? Ok. Entonces, esta sería la expiratoria. En la inspiratoria lo que podemos conectar para hacer CPAP, ¿sí? Ajá. Porque con Helmet podemos hacer CPAP o BNI, que bueno, eso ya Exacto. después es otro capítulo. Podemos elegir estas... La Venturi. Claro, las válvulas de Venturi, que dependiendo de algunos se guían por colores, otros vienen escritos la cantidad de... el porcentaje de FiO2 que se le va a otorgar al Claro. paciente y los litros por minuto que se le tiene que dar a través del Flumiter. Por ejemplo, yo a mi paciente le quiero dar 60%, ¿no? Bueno, nuestro residente, por ejemplo, está un poco hipóxico porque viene
acumulando guardias, entonces capaz que hay que ponerle más oxígeno, como para que active. Un 60% a 15 litros, ¿sí? Entonces yo conecto acá. Ahí, ¿no? perdón, porque te sigo. Lo conecto. Ajá. ¿Y a dónde va esto? Va a un flumiter en donde yo le voy a dar hasta 15 litros por minuto, ¿sí? Bueno, vamos a subir. Fíjense que no usamos el aneroide, usamos el flumiter. Acá no veo nada, pero bueno, creo que ahí dice 15. Ahí va. Bien, perfecto. Esto porque nuestro paciente está hipóxico y queremos que el FIO sea un poco más elevado, ¿no? Ahí lo tenemos el paciente. Tal cual. Como sabemos que esto va a generar mucho ruido, para Perdón, darle más ¿repetí? confort, como sabemos que esto va a generar mucho ruido acá adentro, Sí. ¿no? Entre la PIP que yo le estoy dando y más el flujo de oxígeno, Sí. y más si estamos utilizando altos flujos, o como puede ser con ventilación no invasiva, vienen estos tapones Sí. para que el paciente tenga un poco más de Bien. confort, ¿sí? Sí, también hemos visto que en algunos reglamentos de la colocación del helmet le ponen también un filtro acá sonoro, Exacto. que es exactamente igual o parecido que este, pero humidificadores. Entonces le ponen un filtro aquí también porque el sonido que uno siente, la realidad que yo lo terrible. probé hace un rato, ¿no? Siempre en la vida hay que probar de todo para decir si me gusta Obvio. o no me gusta, ¿no? Tal Bueno, cual. entonces yo lo probé hace un rato y la realidad que en los 15 segundos que lo tuve, no hay forma de escuchar lo que te están hablando, de lo que están hablando, ¿no? Tal cual. ¿Se entiende, no? Sí, porque esto, las ventajas que tiene es que el paciente está más cómodo, se puede movilizar, ¿sí? Puede hablar, estar más tranquilo, no es lo Exacto. mismo que tener, por ejemplo, una máscara en donde ya puede tener úlceras por decúbito y demás. Ajá. Recordar que también, que no lo vamos a conectar hoy, el helmet viene con todos estos elásticos, estas tiras, los arneses para tener una mejor coaptación del helmet al cuello del paciente. ¿Sí? Bueno, el paciente se nos fue. Ah, no, Bien. venga para acá. Venga para acá. Nombre, apellido, DNI, colegio. Bueno, venga, Santi, vení para acá. Acércate un poco. ¿Sí? Siéntate, te voy a hacer. Un poquito más para acá porque no vamos a llegar a la tubuladura. ¿Sí? Ahí va, genial. Si querés, sacate el barbijo. Ahí está, de la cara. Bueno, supuestamente te pondrías esto, ¿no? No te lo vas a poner. ¿Sí? Pero es importante lo de los tapones, si es que no vamos a poner un filtro antisonoro. Primero, No, está limpio, sí. lo primero que se hace, como dijimos, es medirle el cuello. Exacto. Le medimos el cuello a Santi. Bueno, como explicamos al principio, medimos el cuello y de esa forma tenemos que 40. Mide 40, cortamos en 40. cortamos en 40. Perfecto. Y Bueno. Ahí va. esto Genial. queda sellado en forma hermética, ¿sí? Ahí va. Genial. Vos fijate, vamos a... Ahí. ¿Qué sentís? ¿Vos nos escuchás, Santi, o no? ¿Me escuchas? ¿Escuchás fuerte y claro o no? Bueno. ¿Cómo te sentís Acá, ahí? acá vamos a ir modificando la PIP, ¿no? De acuerdo a la hipoxia de nuestro paciente y a la tolerancia, obviamente, porque cuanto más nos oponemos, cuanto más nos oponemos a la expiración, obviamente más cuesta respirar, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una PIP de 15 Sí, o 12, o 12. ponele. ¿Sí? Obviamente esto tiene que estar bien sellado para abajo, cuestión de que no fuerce. Respira hondo y larga. Sentís como una fuerza que se opone a tu expiración, ¿no? Sí, Y si yo lo bajo, sí, ya lo sé. Si nosotros bajamos la PIP, obviamente la expiración es mucho más clara. O sea, cambia mucho. Por eso la ventilación mecánica, la ventilación no invasiva en estos pacientes, la realidad es que hay que estar al lado del paciente. Al lado. ¿Sí? O sea, no es que le conectamos la máscara, ¿no es así, sí, Nati? nos vamos a tomar un café. Y nos vamos a tomar un café o nos vamos a ver el paciente de cama 4, no.
estamos haciendo un procedimiento invasivo, dinámico, donde tenemos que estar sí o sí al lado del paciente, porque cuando nosotros no nos demos cuenta, le conectamos 15, por ejemplo, de PIP, y el paciente a los 10 minutos se nos está durmiendo, por ejemplo. Exacto. Porque empieza a entrar en una narcosis hipercápnica provocada por la alta PIP que nosotros le dimos. O también puede ser que el paciente esté chocado porque puede haber hecho un barotrauma, un neumotórax, por ejemplo, Ajá. que haya tenido el antecedente de una bulla, yo le di PIP y le causé un neumotórax. Claro, bien. Bueno, creo esto fue un pequeño resumen. No sé si hay 40 alumnos conectados, ¿sí? Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta en el chat, ¿sí? A ver, aquí estamos. Pueden ir preguntando, ¿no? No sé si estuvo claro. Quizás lo hicimos un poco rápido porque la realidad es que se nos acaba el tiempo, ¿sí? El tiempo es tirano, entonces hay que aprovecharlo lo máximo posible. Por eso capaz que fuimos un poco rápido, pero la idea era hacerlo medianamente interactivo con la doctora Cano, que es especialista en terapia intensiva, en emergencias y también en ecografía de emergencias, un poco de todo. Así que bueno, no sé si alguno quiere comentar algo de los 40 alumnos que están acá. Estamos acá, si quieren, esperando preguntas, porque podemos leer el chat desde abajo, ¿sí? Y si no, bueno, damos por finalizado. Si no, si tienen alguna duda, también no sé qué te parece, que las pueden mandar por mail o por ahí, no sé, nos llegaron a leer las clases o las leen de nuevo y surgen nuevas dudas. Pueden mandar las preguntas por mail también y las mandamos por mail. Bien, perfecto. Y bueno, con respecto al curso superior, este es el último taller. Bueno, ahí se están sacando fotos. Este es el último taller del curso superior. Lo dejamos en paz. Acuérdense que la semana que viene, día 4, ¿no? Te pongo más fit. Creo que es el viernes 4 de la semana que viene. Tenemos el examen parcial, segundo y último examen parcial. No se pasa. No se pasa. Tenemos el segundo y último examen parcial, donde va a entrar la parte cardiovascular y la parte de infecto, ¿sí? Así que bueno, ese era como un aviso parroquial para todos. Bueno, muy bien. Desde acá nos despedimos desde el Hospital Universitario Austral. Gracias a todos los chicos, a los residentes que estuvieron acá. ¿Sí? Sí. Vengan, por favor. Ahí. Acérquense. Bueno, ahí va. Bueno, adiós a todos. Gracias, Nati. ¿Sí? No, gracias, Santi. Gracias por bueno, un aplauso a ellos, por favor. Aplausos. Bueno, adiós. Adiós. Chao, chao. Chao, adiós.